Pues bueno, en nombre de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, le queremos dar primero la bienvenida y segundo el agradecimiento por colaborar en el taller que hemos preparado con la intención de hacer un análisis de la Ley 81, la reglamentación que en este momento está en proceso y de los efectos que eso puede tener en las labores que desempeñan ustedes como regente de los bancos en Panamá. La idea es que vayamos viendo y según lo que nos expusieron en la plantilla, pues toquemos un poco más a fondo el tema de la protección de datos personales y el impacto que puede tener esto en la relación de los bancos y los clientes y pues de los bancos y ustedes y a la vez ustedes con nosotros como organismo rector de los datos personales acá en Panamá, según lo que nos otorga competencia la ley 81. Les agradezco también que nos hayan enviado de antemano las respuestas de los talleres porque con eso nos situamos de una manera más realista en cuál es el punto en el cual nosotros debemos empezar este taller. Quiero también, luego de agradecerles su participación, presentarles al equipo que me acompaña en la mañana de hoy. Por parte del ANTAI, cuento con el apoyo del ingeniero Excel Valdés, jefe de informática, y por parte del BID tenemos a la doctora María Arias Pou, que ha sido pues facilitada por el BID para que nos acompañe en este proceso de reglamentación y es quien pues está en este momento dirigiendo el taller el día de hoy, porque la idea es que podamos intercambiar esos conceptos, esas dudas o esos aportes que ustedes nos puedan dar para que el momento de que se haga la redacción de el reglamento pues cuente con la experiencia que ustedes puedan tener y con los aportes que nos puedan dar para que este documento refleje pues el sentir de los actores, dado que ustedes son actores principales, pues rigen a su vez y regulan un sector económico que va a impactar y va a ser muy impactado por esta ley. De ahí la importancia de hacer un taller con ustedes directamente para este intercambio de ideas y conocimientos. Luego de haber hecho la presentación, pues le doy la palabra a la doctora María Arias Pou para que haga la introducción de cómo vamos a llevar este taller y pues el intercambio en qué momentos o de qué manera se va a dar. Gracias. De acuerdo. Muchas gracias, licenciado. Gracias por la presentación y gracias a las personas de la Superintendencia de Bancos por atender a la llamada de este taller de trabajo. Como parte del trabajo encomendado por el BID como consultor y ayuda en este taller, les voy a pedir dos cosas. Primero, los talleres se van a grabar como evidencia de que se han celebrado y segundo, si son tan amables de poner la cámara, porque como estamos en familia, siempre uno cuando se ve la cara es más amigable todo, ¿no? Entonces, si son tan amables, nos acompañan con la cámara on. Y el taller va a consistir en, primero, darles a ustedes la palabra para que nos cuenten a qué les suena esto de la Ley 81 y cómo enfrentan su cumplimiento, tanto como superintendencia como autoridad de los bancos en Panamá. ¿Me escuchan? Sí. Gracias, Sandra. Sí, sí. De acuerdo. A ver si Gloriela y Carlos nos falta, ¿no? De acuerdo. Ustedes han dicho que son del Departamento de Tecnología dentro de la Superintendencia. Tecnología y auditoría. Yo soy de auditoría interna. ¿Usted es Sí, de tecnología. De tecnología. De acuerdo. Bueno, entonces, ustedes nos han transmitido la plantilla que les habíamos pedido un poco para saber en qué punto estamos en el conocimiento de la Ley 81. La tenemos aquí reflejadas sus preguntas. ¿Ustedes conocían ya la
ley 81 porque no me queda claro en la respuesta si la investigación sobre esta ley se ha producido por la llamada de este taller o ya estaban anuentes con el tema y trabajando sobre el mismo. Escucha. Hola. Sí. Ajá. Sí, el área de tecnología ya estaba trabajando en eso. De acuerdo. Loriela Carlos Gómez, si informa. Buen día. Por mi parte, no estaba relacionada con este tema, porque estaba asignada a otros proyectos, pero bueno, ahora me asignaron y entonces ya estoy por aquí. De acuerdo. Muy bien. Vamos a intentar colaborar en que esa asignación sea llevadera, ¿no? Entonces... Sí. Buenos días, Carlos Gómez, la Superintendencia de Banco. El tema que yo estoy asignado con el tema de datos abiertos y tampoco tenemos conocimiento acerca de la ley, de esta ley 81. De acuerdo. Disculpen, ¿alguno de ustedes es el oficial de información? Ya que escucho que están hablando de datos abiertos también. La licenciada Emiliani. Ah, es la licenciada Emiliano. Gracias. Correcto. De acuerdo, pues entonces vamos a intentar familiarizarles un poquito con el tema de la ley, ¿no? Nos había pasado la licenciada, no sé si el documento de Word que les comparto se ve o se sigue viendo la presentación. Bueno, no tengo... Se ve el documento de Word. Se ve, sí se ve. Vale, pues vamos a bajar porque aquí lo he ido trabajando yo, pero lo que ustedes nos habían pasado, para que estemos todos en el mismo punto, hace referencia a si conocen la ley, se dice que la han estado investigando, que necesitan que se les explique un poco en qué consiste esta ley, ¿no? Y vale, ¿de quiénes tratan datos? Aquí nos detendremos luego un poquito porque por lo que he estado investigando en su página web, entiendo que la aplicación de la ley 81 les afecta en cuanto a tratamiento de datos de carácter personal y ustedes detectan los colaboradores de la superintendencia, pero nos vamos a fijar sobre todo en el tratamiento de información personal relacionada con ciudadanos, ¿no? Con personas naturales, ¿de acuerdo? Ya por ahora que les vaya sonando esa idea porque es importante, ¿no? Para que ustedes nos puedan colaborar tanto en este taller como en reuniones que podamos ir teniendo, es importante que la superintendencia tenga claro a qué aplica o a quién se dirige la ley 81, ¿no? A quién protege, ¿de acuerdo? Vale. Vale. Si les parece, y como no estaban muy al tema de la ley 81, en este taller, si le parece, licenciado Lin, voy a empezar con la explicación. Tenemos una breve explicación como de 30 minutos sobre qué es la ley 81. Yo creo que con esto se les va a generar alguna pregunta o alguna inquietud y así la vamos conociendo, ¿vale? Entonces, la ley 81 se aprobó el 26 de marzo de 2019, entrará en vigor, no sé si les ha llegado la comunicación de presidencia, pero entrará en vigor el 29 de marzo de 2021. Es decir, resultará aplicable a todos los actores y el proyecto en el que estamos trabajando y donde se enmarca este taller es en la reglamentación de esta ley, ¿de acuerdo? Reglamentar la ley para que complete las obligaciones que prevé y los principios en los que se basa, de manera que sea más fácil y más asequible su cumplimiento, ¿de acuerdo? Como algunas ideas previas para que nos situemos todos en qué estamos hablando cuando hablamos de protección de datos de carácter personal, tenemos que ser conscientes que hablamos de personas naturales. Por eso pongo aquí un poco un icono de una familia, ¿no? Tanto de adultos como de menores. En el caso de la Superintendencia de Bancos y en el caso de los bancos y la actividad bancaria en general, vamos a estar tratando datos de adultos. Pero es importante que tengamos en cuenta que
afecta a personas naturales independientemente de su edad, ¿no? Si tuviésemos algún producto o las entidades bancarias se dirigiesen a menores, también explicación las distintas obligaciones que tenemos, pero es importante que, como cualquier otra normativa, como la normativa de acceso a información pública, como otra normativa del banco que regule su actividad, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener que adaptar procesos internos e integrar toda la privacidad y la cultura sobre protección de datos dentro de la actividad de la superintendencia, y por ahí en cascada. Casi lo que más me importa de este taller es que sean ustedes quienes ayuden a trasladar todo este conocimiento y toda esta información a las entidades bancarias, ¿de acuerdo? Porque me consta además que estas entidades tienen alguna confusión respecto de la aplicación o de si les aplica o no la ley 81, ¿de acuerdo? Estamos hablando de seguridad de datos, estamos hablando de ser leales en el tratamiento de datos, minimización de datos, que también me referiré a eso después con un ejemplo que he visto en su página web, y en definitiva estamos hablando de qué ocurre cuando yo recojo información de carácter personal dentro de mi entidad, entendiendo por información de carácter personal cualquier información que me permita identificar o hacer identificable a una persona natural. ¿De acuerdo? Yo, dentro de la superintendencia, vamos a pensar en el Departamento de Recursos Humanos, cuando voy a seleccionar a una persona, yo de alguna manera, por algún procedimiento, recojo sus datos, les doy un tratamiento, bien le hago una entrevista de trabajo, bien redacto su contrato, le abro su expediente, le doy todas las herramientas que necesita. Utilizo esos datos dentro de mi relación con él para elaborar sus planillas de pago, para controlar sus vacaciones, para controlar sus bajas o sus ausencias laborales, y para ceder esos datos tanto a la Hacienda Pública. En mi presentación no he hecho referencia, soy española, llevo 4 años viviendo en Ciudad de Panamá, pero algunos términos, si ustedes no me entienden, por favor pregúntenme, ¿no? Porque Hacienda Pública, yo creo que aquí corresponde a Dirección General de Ingresos. Habrá algunas instituciones que yo hable en español, vamos, en español de España, y no, si no me entienden, por favor, me lo hacen saber, ¿de acuerdo? Y después, la destrucción, ¿no? Que hablando, por ejemplo, en un webinar en el que participé con la Caja de Ahorros de aquí, hablábamos sobre la necesidad de establecer un ciclo completo sobre los datos, ¿no? Es decir, no tenemos, o sí, pero generalmente no tenemos legitimación para guardar los datos de manera indefinida, ¿no? Tenemos que tener un protocolo que nos asegure que, por ejemplo, esta semana leía una noticia de la Agencia Española de Protección de Datos que había sancionado a una entidad bancaria por conservar datos de un ex cliente después de 16 años de la relación que había tenido con él, ¿no? Es decir, tenemos que tener en cuenta, y además era una multa cuantiosa, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que los datos entran en un momento determinado, los tratamos, los de nuestros clientes, hacemos uso o cesión de ellos cuando los tenemos que compartir por terceros, bien por obligación legal o bien por alguna contratación o alguna relación que tengamos con un tercero, y tenemos que tener prevista su destrucción, ¿no? Igual que cuando un trabajador termina en la empresa y sale de la superintendencia por jubilación o por cualquier otro motivo, pero termina su relación con la superintendencia, tendremos que conservarlos mientras nos pueda establecer alguna reclamación, pero no más allá, ¿no? Entonces, este ciclo de vida es importante que lo tengamos en cuenta. ¿A qué nos enfrentamos también cuando Panamá se está poniendo al día en materia de protección de datos? Nos enfrentamos a un flujo transfronterizo constante de información, ¿no? La información fluye por Internet constantemente. Nos encontramos con un montón de servicios online gratuitos en el que son gratuitos porque el precio son nuestros datos personales, ¿no? Cualquier red social
cualquier aplicación de comida a domicilio, cualquier aplicación de servicio online que tanto se han desarrollado durante esta pandemia, generalmente el precio son nuestros datos. Nos enfrentamos a titulares de datos, a personas cada vez más concienciadas con la necesidad de que su derecho de privacidad y su derecho a la protección de datos sea protegida, ¿no? Estamos en un entorno en el que la cultura de privacidad está creciendo. Si ustedes miran atrás y miran a el año 1992, cuando en España se aprobó la primera ley de protección de datos, la realidad a la que se aplicaba esa ley no tiene nada que ver con la realidad actual. Sin querer, estamos en la economía de la información, en la economía del dato. Estamos constantemente manejando información y padeciendo o sufriendo que nuestra información personal sea manejada, ¿no? Y esta normativa lo que persigue es dar al ciudadano un control sobre su información personal, ¿no? Porque al fin y al cabo el derecho a la protección de datos se considera un derecho fundamental equiparable al derecho al honor, al derecho a la intimidad, al derecho a la imagen, ¿no? Estamos en un mundo global, en una economía digital, donde el BID está haciendo unos esfuerzos muy importantes de financiación en su país, en Panamá, a través de potenciar todo el gobierno digital y a través de potenciar todos los medios, proyectos en temas de firma electrónica, proyectos en otros temas de desarrollo digital, entre los que se encuentra la protección de datos, ¿no? Es decir, el BID lo que ha considerado y por lo que está financiando este proyecto es porque entiende que para Panamá el tener una normativa y aplicar un régimen de protección de datos va a suponer una mayor competitividad de las entidades públicas y privadas, va a suponer un equilibrio en cuanto al respeto a los derechos de las personas y va a suponer una mayor confianza de los ciudadanos y de los consumidores y usuarios en los servicios que se prestan desde las distintas instituciones públicas o privadas. Bien, después de esta introducción llegamos al punto de ¿y qué retos o qué supone esta Ley 81 de 2019 y que entrará en vigor en marzo de 2021, ¿no? Supone que nos tenemos que parar todas las instituciones públicas y privadas a considerar que esta ley nos aplica, que tenemos 6 meses dentro de la vacatio que nos ha dejado la ley de 2 años, nos quedan 6 meses para adaptarnos a esta normativa, ¿no? Nos quedan 6 meses para que se constituya la autoridad de control que velará por el cumplimiento de esta normativa y que tendrá competencias de investigación, competencias de inspección y competencias sancionadoras en la materia. ¿Por qué nos tenemos que parar a pensar? Porque igual que hemos intentado hacer a través de la plantilla, igual que hemos intentado hacer a través de este taller, para cumplir una ley lo primero que tenemos que hacer es conocerla, ¿de acuerdo? Y cuando la conozcamos y la integremos dentro de todo el régimen jurídico de las otras leyes que nos regulan, tenemos que hacerla compatible para observarla y para cumplirla, ¿no? Esta ley se compone de 7 títulos en los que se hace referencia a distintas cuestiones que voy a ir abordando. Cualquier duda o cualquier inquietud que les vaya surgiendo, no duden en pedir la palabra y hacerme las preguntas que consideren, ¿de acuerdo? No se trata, es decir, una parte del taller está dirigida a fomentar y capacitar un poco a las distintas instituciones, ¿no? Vamos a realizar talleres con muchas instituciones públicas y con empresas del sector privado, ¿no? Pero lo más importante es que ustedes se queden claros en el punto en el que están y en el punto hacia el que tienen que avanzar, ¿de acuerdo? Entonces, yo les puedo estar hablando toda la mañana sobre protección de datos, pero la idea principal del taller es que ustedes se queden claros en este punto, ¿de acuerdo? Y ese es un poco mi objetivo y mi obligación aquí. Bien, cuando hablamos de... Licenciada, ¿puede ampliar un poco la pantalla? Sí. Se ve muy chiquito. Sí. A ver. A ver si la vemos mejor. Sí, ya se ve un poco mejor. Vale. De acuerdo. Entonces,
con carácter general, ¿y ahora por qué? Con carácter general, la ley hace referencia a una serie de principios con los que ya estamos familiarizados, es decir, no nos van a sonar todos. Establece unas exclusiones en el cumplimiento y define determinados conceptos o determinados términos que deben entenderse y quedar claros en materia de protección de datos, y establece un conjunto de obligaciones hacia las entidades a las que se dirige, ¿no? Presenta distintos retos, entre los primeros el de me aplica esta ley, ¿no? Lo primero que nos podemos plantear es ¿a quién aplica esta ley? Aplica a los responsables y a los custodios del tratamiento, y aquí es importante que ustedes sean conscientes que son, y lo contestaban en su documento, ¿no? Cuando ustedes decían a quién, cómo nos aplican, solamente, ¿de quién tratan datos? Solamente tratamos los datos personales de los colaboradores de la Superintendencia de Bancos por la Dirección de Recursos Humanos. Bueno, esa es una parte. Es decir, nosotros como Superintendencia tenemos un tratamiento de nuestra estructura interna. Es decir, nosotros tenemos trabajadores, nosotros tenemos empleados dentro de la Superintendencia y de ellos, por parte de Recursos Humanos, se tratan esos datos. Nosotros tenemos clientes o adheridos a la superintendencia, que son las entidades bancarias, de quien también tratamos datos. Pero nosotros tenemos tratamientos como autoridad que revisa en apelación los reclamos que se hacen a las entidades bancarias, y ahí estamos tratando datos de clientes de cada una de las entidades bancarias. Nosotros, a través del canal de atención al ciudadano o al cliente, aceptamos reclamos por parte de personas naturales, ¿no? Y ahí estamos pidiendo, en su página web tienen un formulario muy extenso donde las personas naturales tienen que hacer referencia a unos cuantos datos de carácter personal identificativos, unos cuantos datos de dónde trabajan, de identificar la empresa donde trabajan, etcétera, etcétera. Y ahí estamos recogiendo legítimamente, pero estamos recogiendo datos de carácter personal, ¿de acuerdo? Como responsables del tratamiento nos ubicamos internamente en el régimen interno. Nosotros tratamos datos de nuestros trabajadores, tratamos datos de nuestros clientes. Como custodios del tratamiento de datos podemos estar tratando terceros, ¿no? Para prestar un servicio a terceros, ¿de acuerdo? Bien, nosotros como entidad podemos organizarnos en el Departamento de Recursos Humanos, que puede ser el ejemplo más gráfico, gestionando todo internamente o subcontratando algo a un tercero, ¿no? Es decir, tenemos una gestoría que nos apoya y nos elabora los contratos de los trabajadores, las planillas de los trabajadores, etcétera. A nivel de tecnología, yo no sé qué tipo de desarrollos realizan desde la superintendencia, pero a nivel de tecnología, si ustedes dan algún tipo de soporte a las entidades bancarias a través de alguna herramienta tecnológica, a través del desarrollo de sus portales web, a través de cualquier servicio tecnológico que ustedes estén prestando a un tercero, en el que se impliquen tratamientos de datos personales, ustedes estarían actuando como custodios, ¿de acuerdo? No sé si el ejemplo es real o no, pero trato de encontrar ejemplos que les puedan afectar para que entiendan estas figuras, ¿no? Entonces, nos afectan a todas las instituciones del sector público y del sector privado, siempre que las bases de datos se encuentren en el territorio de la República, recojan datos de personas panameñas o de personas extranjeras que residan aquí, o empresas que estén domiciliadas en la República de Panamá. Y aquí es donde, con la superintendencia, no sé si ustedes me van a poder contestar a esto o necesitaríamos consultar con su asesoría jurídica, pero aquí es donde tendríamos que resolver el tema de si la superintendencia y las entidades bancarias están sometidas a algún régimen de ley especial que pueda suponer ley especial frente a la ley 81. Es decir, ¿hay alguna normativa que ya les haga referencia, más allá de la confidencialidad de los datos, que ahora veremos la distinción, que entiendan ustedes que podría ser sustitutiva o complementaria de la ley 81? La superintendencia tiene su ley bancaria. Sí. Como ente regulador de los bancos, nosotros tenemos nuestra ley bancaria.
pero lo que entiendo yo de esta ley 81 es para las instituciones de gobierno. En caso tal de que entren los bancos o el tratamiento que deban tener los bancos, no sé si ellos también tienen que aplicar esta ley, ya entonces me imagino que ustedes como institución se encargarían de dar estas capacitaciones a los bancos. Nosotros como ente regulador es velar de que los bancos cumplan con lo que establece nuestra ley bancaria a favor de nuestros clientes, claro. Nosotros somos, por lo menos, los chicos de tecnología, ellos son los que manejan la página web de nosotros referente a lo que nosotros publicamos en la página de transparencia y lo que publicamos de datos abiertos, ¿no? Entonces, ellos son los que manejan esa información de todo lo que nosotros le enviamos, bueno, las diferentes áreas le envían para que ellos publiquen. Yo, auditoría se encarga de verificar que efectivamente la información esté publicada en ambas páginas, datos abiertos y lo que es transparencia de ACTAI, para evitar de que nos sancionen o nos hagan un llamado de atención, o que nos publiquen que nosotros como un ente regulador no estamos cumpliendo con lo que establece la ley de transparencia. Sí. Así que, pero en realidad no, por eso que el concepto, pensé yo que esta charla o esta capacitación era para informarnos referente a lo que nosotros estamos publicando en transparencia y en datos abiertos. No. Pero veo que no es esto. No. Yo no tenía conocimiento de que, yo sabía que la ley de datos abiertos ya estaba, la ley de los datos personales, ajá, y que empezaba a regir el próximo año. Pero más bien lo estaba viendo, así como usted está explicando, es la información que nosotros manejamos dentro de la institución, con nuestros colaboradores, nuestro personal, de no quizás difundirla, pero nosotros dentro de la institución, por ser una institución, un ente regulador, nosotros tenemos lo que es la confidencialidad y la manejamos dentro de la institución, igualmente con nuestros clientes, los bancos. Así que eso es algo que ya de por sí nosotros lo manejamos dentro de la institución. Claro. No sé si los chicos de tecnología quieran aportar algo. Bueno, solamente para complementar con el tema de la información que nosotros manejamos, nosotros en la información que requerimos a los bancos manejamos información consolidada. Muy poco nosotros manejamos información de clientes, que si el banco tiene a Carlos Pérez con tanta cantidad de plata, que tiene estas propiedades, eso no se maneja así. En la superintendencia, por lo general, nosotros tenemos un átomo que es el átomo de crédito, que lleva todo lo que es la información de los préstamos hipotecarios, los préstamos de tarjeta, préstamos, todo lo demás, pero eso está por rubro y está consolidado. Nosotros no podemos ver un detalle como tal de la información individual de cada cliente en los bancos. Ok, entendido. Y cuando una persona hace un reclamo frente a una entidad bancaria y después de recurrir a ese reclamo recurre en apelación a la superintendencia, ahí sí que manejan datos de Carlos Pérez. ¿Qué problema ha tenido con Banco General? Bueno, el tema ahí con los reclamos, nosotros tenemos nuestra dirección de atención a reclamos, ¿verdad? Pero ahí en ese tema, el procedimiento es que la persona lleva primero el reclamo al banco. Si dentro de los 30 días el banco no le da respuesta, entonces acude a la superintendencia, pero nosotros no vemos nada de lo, como le dije, esa data está consolidada. Nosotros no tenemos nada que brindarle a ellos porque la persona tiene que llevar las pruebas, tanto en papel como física y digitalmente, al departamento de reclamo de la superintendencia y presentarla. Nosotros acá no tenemos nada de que si hizo esa transacción, de que si cuánto saldo tiene, de que si hizo o no lo hizo, si hay fraude o lo demás. La persona tiene que llevar toda su información y presentarla, se le asigna un abogado y entonces del departamento de reclamos llaman al banco, el banco manda a sus abogados y ahí entonces empiezan a discutir el tema para ver cómo se va a solucionar esa situación. Es correcto. El departamento de servicio de atención al cliente es el que se encarga
de recibir, tal cual como dice el ingeniero Carlos Gómez, el reclamo. Una vez, si no ha sido satisfactorio cuando la persona puso su reclamo al banco. Sí, eso lo he entendido, que es en apelación. De acuerdo. Entonces, toda esa información lo maneja esa gerencia, que es la de servicio de atención al cliente. En caso tal de que eso tenga que salir ya sea por demanda o algo, eso lo atienden ya directamente lo que es junta directiva. El resto del personal de la institución no tiene información de nada de esos clientes. Y cuando una persona natural rellena el formulario de la página web de servicios de atención al cliente, ¿eso dónde llega? Eso tiene su propia base de datos que SAC-B. Cuando ese formulario se llena, sí llega a la base de datos nosotros, pero eso lo administra nosotros le damos soporte como tal, pero eso lo administra el Departamento de Atención a Reclamo. De acuerdo. Sí, no, a ver, lo que intento es encontrar ejemplos que les permitan entender mejor lo que les voy a contar, ¿vale? Entonces, yo creo que hemos encontrado algunos tratamientos que nos pueden servir. Lo que quiero que tengan claro desde el principio es, 1, no estamos hablando de información pública ni de acceso a la información pública. 2, no estamos hablando solo de confidencialidad de la información, es decir, un sector muy parecido al suyo o que protege información sensible, como es el ámbito de la salud. Por supuesto que los médicos, los enfermeros y todo personal sanitario tiene un deber de secreto como profesionales y un deber de confidencialidad de la información que manejan, pero además tienen que cumplir con esta normativa de protección de datos personales, porque al ser reconocido un derecho fundamental necesitamos otorgar determinadas garantías que algunas las estaremos otorgando ya. Por ejemplo, la Ley 81 exige deber de secreto. Ya ustedes tienen un deber de confidencialidad mucho más alto del que puede exigir la Ley 81, que aplica a cualquier comercio, a cualquier negocio, a cualquier institución pública, independientemente de que sea un supermercado rey que solamente trata datos de nombre, apellidos y teléfono para hacer la tarjeta de punto de oro, ¿de acuerdo? Es decir, aplica a todos, con lo cual el deber de confidencialidad que exige la Ley 81 probablemente en su ley bancaria sea más alto. Pero esto es una tercera categoría, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que cada vez que manejemos un dato de carácter personal que corresponda a una persona física, si es una información que está consolidada y no trae datos personales porque solamente necesitamos saber la consolidación de crédito y ya está, no habrá problema. Pero sí que habrá otros tratamientos dentro de la superintendencia que tendremos que atender a la Ley 81. Y como superintendencia de bancos y como entidad suprema de los bancos en Panamá, lo más importante y lo que me gustaría que quedase claro en la sesión de hoy y que trasladasen a sus compañeros y a las entidades bancarias es que la Ley 81 aplica a la superintendencia y aplica a todas las entidades bancarias. Y necesitamos que esto quede claro y que desde superintendencia se ponga en conocimiento de todos. ¿De acuerdo? Porque es una ley que nos afecta a todos, independientemente de la actividad que realicemos. ¿De acuerdo? Estamos protegiendo un derecho fundamental de las personas y lo que no podemos permitir es que estas personas puedan sufrir un daño en su protección de datos, en su privacidad, porque no apliquemos las garantías que nos está exigiendo la Ley 81. ¿De acuerdo? Lo van a entender con algunos ejemplos que les voy a contar a continuación. Vamos a ver si seguimos. Bien, para realizar el tratamiento de los datos, ¿qué es lo que nos pide esta ley? Van a ver que nada les va a sonar a nuevo, ¿de acuerdo? No estamos partiendo de cero, estamos partiendo de una actividad que ya está regulada, que ya tenemos algunas cuestiones, que algunas son de sentido común y otras exigidas por determinadas leyes como las que puedan regular los contratos bancarios, pero vamos a ver qué nos exige esta ley y cómo la tenemos que integrar en nuestra actividad, ¿no? Primero, ser leales cuando estemos recogiendo datos. Es decir, yo cuando abro el formulario de servicio de atención al cliente en la página web de la Super de Bancos, encuentro un montón de información
que tengo que volcar en ese formulario y que va a navegar por internet o por el sistema que ustedes hayan configurado hasta la superintendencia. ¿De acuerdo? Es decir, yo necesito plantear un reclamo, yo necesito hacer una consulta a la superintendencia, pero para ella me está reclamando unos cuantos datos. Necesito que me digan por qué necesitan esos datos y para qué los van a utilizar. Imagínense, que no es el caso, que la superintendencia tiene una media alta de reclamos a través del formulario de la web y es capaz de tener una base de datos de muchos panameños dentro de sus sistemas de información y que decide que a esos panameños los van a impactar desde los bancos con publicidad de sus productos o servicios. Es una base de datos muy interesante porque son personas que se relacionan con la superintendencia por sus relaciones con los bancos y vamos a utilizar esa base de datos para enviarles publicidad de las hipotecas que establecen o de las cuentas bancarias, depósitos o lo que establecen las entidades bancarias. Claro, ahí estaríamos extralimitándonos en lo que el ciudadano espera que se haga con su información. Si yo voy a tomar alquilado un coche para irme a Buenaventura a la playa, la empresa que me alquila el coche me va a establecer unas condiciones, cuántos días lo va a alquilar, qué kilometraje máximo puede hacer, cómo tiene que devolver el vehículo. Si yo estoy dando mi información personal, que es lo más preciado que tengo, porque mi nombre y apellidos puede que no signifique nada, pero una entidad bancaria o una superintendencia de bancos son las entidades que hacen perfiles de solvencia de esa persona. ¿Esta persona puede o no puede pedir un crédito? ¿En base a qué? A la información personal que yo voy recopilando de esa persona. ¿En base a qué? A el cruce que hago de esa información personal con estadísticas que ya tengo y técnicas como el scoring o como cualquier técnica que yo utilizo para que mi banco pueda decidir si concede o no concede el crédito, ¿no? Si esa persona es solvente o no. Esa persona, cuando está contratando conmigo, tiene que poder saber que eso va a pasar, ¿de acuerdo? Esa persona, cuando va a pedir cualquier crédito a una institución, tiene que saber con quién van a manejar o van a intercambiar sus datos para saber si y decidir si le van a conceder o no le van a conceder ese crédito, ese préstamo personal que está solicitando, ¿no? Entonces, una política informativa clara. Cuando yo hago un reclamo a través del formulario de la web, ¿dónde van mis datos? ¿Quién los va a utilizar? ¿Los va a utilizar alguien más que la superintendencia? Bueno, desde el momento en el que yo estoy haciendo un reclamo que implica a otras entidades bancarias, efectivamente habrá comunicación de datos y habrá comunicación entre los abogados de la entidad y de la superintendencia como entidad competente para resolver el reclamo. Esos datos solo se van a utilizar para eso. Yo no los voy a utilizar para nada más, pero al ciudadano se lo tengo que decir. Entonces, mi formulario en la página web incluye esa cláusula informativa y bajo al detalle porque se entienda lo que estoy intentando transmitir, ¿de acuerdo? Vamos a tener que tener dentro de nuestras políticas informativas la información referente a cómo vamos a manejar sus datos personales. ¿Durante cuánto tiempo voy a tener esos datos personales? Una vez que se resuelva el reclamo, una vez que esa persona ya no trabaja en la superintendencia, ¿durante cuánto tiempo voy a mantener esos datos? ¿Voy a utilizar los datos únicamente que necesito o como tengo una finalidad superior que es la de compartir con mis bancos esa base de datos para que puedan hacer publicidad a panameños que estén relacionados con entidades bancarias, voy a pedir más datos de los que necesito? ¿De acuerdo? Es decir, tenemos que repasar todas estas obligaciones. Garantizo la seguridad de los datos, esa me la salto porque doy por seguro que el Departamento de Tecnología, para garantizar la seguridad de la información, pero yo ya no porque estamos hablando de datos personales, sino por la información en general que manejan, la seguridad de datos y la confidencialidad la doy por seguro, ¿no? Pero ¿mantenemos esos datos exactos? Es decir, ¿le estamos mandando a Carlos Pérez la información sobre su reclamo o resulta que le estamos mandando a Carlos Pérez una comunicación con el reclamo que hizo Francisco López porque se nos ha mezclado en la base de datos? Es decir, todas estas cuestiones las tenemos que tener en cuenta, ¿no? Tenemos
leyes, como decíamos, especiales que pueden completar el estándar general que establece la Ley 81, pero la Ley 81 tenemos que tener en cuenta que es ley que aplica a todos, ¿no? Cuando voy a tratar los datos, y en el sector en el que ustedes se manejan lo van a entender rápido, necesito una condición para tratar ese dato, ¿no? Hay veces que será el consentimiento, cuando por ejemplo vamos a consultar una agencia de historial crediticio para poder concederle un crédito, será el contrato, cuando esa persona va a realizar un contrato con una entidad bancaria, tendrá, en virtud de ese contrato, si la entidad no puede manejar los datos para abrir la cuenta bancaria, para mandarle la información sobre su cuenta, para darle de alta en la banca en línea, entendemos que ahí estamos limitados, ¿no? Entonces, ese contrato que realiza, o ese modelo de contrato que se supervisa por la superintendencia, que realizan las entidades bancarias con cada uno de sus clientes, tiene o le da legitimidad para tratar esos datos, pero tendrá que informarle de con qué fines se van a tratar esos datos. ¿Por qué a los panameños de repente nos llega una información de un banco con el que nunca hemos tenido relación? ¿De dónde ha salido esa información? Todas estas cuestiones las tenemos que ir manejando y atajando, ¿no? Por obligación legal, los bancos tienen la obligación de colaborar con las autoridades públicas cuando haya cualquier investigación, cuando haya algún procedimiento judicial, y tendrán que facilitar determinada información de sus clientes, ¿de acuerdo? Porque hay una ley que así se lo exige, pero no porque venga alguien que pueda estar interesado en esos datos, poniendo un ejemplo ridículo, y se los vayamos a facilitar. ¿Se está entendiendo lo que estoy explicando? ¿Tienen dudas hasta aquí? ¿Les estoy abrumando? Ninguna pregunta por ahora. Ninguna pregunta por ahora. Vale. Seguimos entonces. ¿Qué derechos se reconocen a los titulares de los datos? Esta ley reconoce derechos con los que ustedes estarán familiarizados, como es el acceso, saber qué información maneja una institución mía, la rectificación, la cancelación de esos datos, no verse sometido a decisiones automatizadas que puedan condicionarles en las decisiones que se tomen sobre ellos, como por ejemplo puede ser la técnica de scoring a la que hacíamos referencia, o como puede ser cualquier técnica que utilicen para conocer la capacidad de crédito y la capacidad de solvencia patrimonial que tiene una persona. Es decir, la ley reconoce a los ciudadanos que no se sometan únicamente a decisiones automatizadas sin intervención humana cualquier tratamiento de este tipo, ¿no? Y hace referencia, entre otras cuestiones, porque habla de estado de salud, de rendimiento laboral, de conducta, ¿no? Hoy en día estamos sometidos todos en las redes sociales y en nuestro manejo de Internet a tener un perfil de comportamiento, ¿no? Porque cuando yo estoy mirando una ley, buscando una ley en la asamblea, no es el caso de la asamblea porque no salen, ¿no? Pero cuando en Google busco cualquier información, porque me hace referencia a el hotel al que iba a ir de vacaciones, que nunca fui por la pandemia, pero que sí que estuve buscando en Internet, porque yo tengo un perfil de comportamiento, porque ahí se está dando un tratamiento que yo no espero que se dé, porque nadie me ha informado que se pueda dar, y que está resultando en una decisión sobre qué publicidad sacan en mi página de Google cuando yo estoy buscando determinada información. En el ámbito suyo, en el ámbito de la superintendencia y de la actividad bancaria, esto está relacionado con el crédito. Por supuesto que están legitimados a utilizar cualquier técnica que les permita tener una estimación de qué crédito o qué solvencia puede realizar esa persona. Por supuesto, la ley de historial crediticio establece que necesitan el consentimiento expreso de los titulares de los datos para poder consultar cualquier historial crediticio, por supuesto, pero esa persona tiene que estar informada de por qué, de que se va a hacer esa consulta y de por qué se va a hacer esa consulta, ¿no? ¿Qué consecuencias va a tener? Y esto traerá como consecuencia, como lo vamos a ver ahora,
establecer un protocolo para atender esos derechos. Si la Ley 81 me exige como responsable de datos, como responsable de los datos que estoy tratando, a atender los derechos que me establece la Ley 81, tendré que tener protocolos de atención y de respuesta a esos derechos, ¿no? Y más cuando son, ustedes decían antes, ya estamos familiarizados con plazos. Cuando yo, por ejemplo, en sus preguntas más frecuentes hacen referencia a qué ocurre cuando un consumidor hace una reclamación ante la superintendencia relacionada con consumo o con sus relaciones de consumo, ¿no? Ustedes les remiten a Codeco. Cuando un consumidor o un usuario haga una reclamación sobre tratamiento de los datos, tendrán que remitirlos a ANTAI como autoridad competente para conocer del tratamiento de los datos por esa entidad bancaria o, en su caso, por la superintendencia. ¿De acuerdo? Si una persona durante un procedimiento de reclamo o un trabajador durante un procedimiento de salida o de despido de trabajo de la superintendencia hace un reclamo relacionado con tratamiento de datos, la autoridad competente va a ser ANTAI. Yo creo que viendo que tenemos otra autoridad de control y viendo que estas reclamaciones van a tener que dirigirse, igual que se dirigen las de consumo a Codeco, a la ANTAI, tenemos que tener claro y establecer procedimientos, porque no puede ser que sea la semana de vacaciones del señor Carlos y como no estaba Carlos, que estuvo en el taller de ANTAI, nadie dentro de la superintendencia sabe qué es lo que tenemos que hacer cuando un ciudadano viene a reclamar su derecho de acceso ante la superintendencia. ¿Me explico? ¿Se entiende? Bien, por resumir las obligaciones que nos establece esta ley referente a tengo que tener una base, como es el consentimiento, el contrato, cualquier otra base, una ley que me permita tratar los datos, tengo un deber de conservación de los datos con un tiempo limitado, tengo que tener un registro, una foto, igual que tenemos un mapa de red dentro de la superintendencia, tenemos que tener un mapa de las bases de datos. Es decir, la ley nos exige tener un registro de bases de datos donde hay un artículo, ahora se lo voy a enseñar, que detalla muy bien qué información tenemos que reflejar ahí. Esta obligación de aquí a marzo de 2021 tiene que estar hecha. Una vez que esté hecha es mantenerla actualizada como mantenemos actualizado el mapa de red y lo actualizamos periódicamente o como tenemos actualizado el organigrama de la superintendencia que está actualizado a 4 de septiembre, ¿no?, de este año. Entonces, es ponerse al día en estos 6 meses significa ir cumpliendo estas obligaciones que la superintendencia tendrá que dejar al cabo. Por darles un ejemplo, en España y por recomendación del Reglamento Europeo, las instituciones públicas publican en sus páginas web los registros de bases de datos, los registros de actividades de tratamiento que se llaman en España, de manera que dentro de esa transparencia o de esa información que están obligadas más las instituciones públicas, se establece como buena práctica el publicar estas bases de datos de las instituciones públicas, porque al fin y al cabo las instituciones públicas dan ejemplo de cumplimiento a las demás, ¿no? Y ya no les digo nada, la superintendencia de bancos, el ejemplo que puede dar a todas las entidades bancarias en relación con esto. Y la última obligación, que vamos a ir sobre ellas brevemente ahora, son los contratos con terceros, ¿no? Cuando nosotros tenemos una cadena de sujetos que intervienen en el tratamiento, es decir, como les decía antes, imaginemos, no sé si el ejemplo es verdad, pero quiero que me sirva para que se entienda, que la superintendencia desarrolla la página web de una entidad bancaria y además le da soporte y mantenimiento a esa página web. Aquí lo que nos encontramos es con una entidad bancaria que es responsable de sus bases de datos, la base de datos de clientes del banco es responsabilidad del banco, pero en el manejo de la base de datos del banco interviene la superintendencia al desarrollar su página web o al mantener la página web. Si no es la superintendencia, será un tercero el que hayan contratado para el desarrollo de la página web, pero entendemos que hay varios sujetos que participan en ese tratamiento de datos, ¿sí? Se entiende, ¿verdad?
cuando la superintendencia, imaginemos que contrata claro, con un departamento de tecnología no me sirve el ejemplo, pero imaginemos que hay que los servidores, ¿ustedes están en la nube gubernamental alojados o tienen una nube propia? Por lo general, parte de la infraestructura de la superintendencia es propia. Muy pocos servicios tenemos alojados con la nube gubernamental. Vale, pues tenemos es con proveedores, eso sí. Vale, pues esos proveedores o la AIG como propietaria de esa nube gubernamental están manejando su información para almacenarla, para darles acceso si hay cualquier incidencia, para mantener esos servidores y esa información a salvo por cuenta de ustedes. ¿De acuerdo? La información es su responsabilidad y cuando esa información tenga datos de carácter personal, esa responsabilidad de custodia de esos datos se comparte con ese tercero proveedor, AIG o quien sea que esté dándonos ese servicio. ¿Se entiende? Es decir, tenemos que poner al día todos nuestros contratos de prestación de servicio y con esos proveedores revisar a ver si generalmente cumplen estándares internacionales y esos proveedores de nube tendrán su contrato adecuado a normativa de protección de datos, pero no está de más que en estos meses tengamos que revisar esos contratos para ponerlos al día. Después, si la superintendencia, por ejemplo, realiza transferencias internacionales de datos, tiene que enviar datos personales. Estamos hablando, no datos de información porque haya, sino datos personales a un tercer país porque vaya a compartir. Es que puede ser el niño ejemplo de voy a compartir una buena práctica con la Superintendencia de Bancos de Colombia. Y entonces le voy a decir que nosotros hemos desarrollado este aplicativo dentro de nuestra página web que nos está funcionando muy bien y que les permite a los bancos consultar tal o cual información. Si yo le doy esa infraestructura que ellos necesitan y no la he limpiado de datos personales, estoy haciendo una comunicación de esos datos. ¿Me explico? Son protocolos que tenemos que tener en cuenta y que por ese deber de confidencialidad tan fuerte que tienen ustedes en su ley bancaria, entiendo que ahí no se escapan datos personales ni se escapa ningún tipo de información, pero es una garantía más que tenemos que poner cuando esa información contenga datos personales. ¿De acuerdo? Es decir, tienen que tener una gestión organizada. Esto no se improvisa. La Ley 81 no se cumple en marzo de 2021. La Ley 81, como ustedes están viendo, tiene que integrar protocolos, procesos, procedimientos, políticas informativas, ese registro o ese mapa de la base de datos y de los tratamientos que realiza la superintendencia y esos plazos de conservación de los datos. Probablemente, o nos decía, por ejemplo, el compañero de la Caja de Ahorros que participó conmigo en un webinar, que ellos tienen datos almacenados de los clientes desde que existe la Caja de Ahorros en 1800 y pico. Entonces, si nosotros tenemos esa información, primero, que nos ocupa un espacio, segundo, que no la necesitamos y tercero, que ahora tenemos una obligación de establecer un plazo para conservar esos datos. No podemos estar almacenando información indefinidamente si no es necesario que lo hagamos así o no hay ninguna obligación que nos lleve a ello, ¿no? La segunda gran obligación o el segundo bloque de obligaciones es el tema de la seguridad. Doy por seguro que la superintendencia tiene garantizada la seguridad. No sé si cumplirán alguna ISO 27001 o alguna ISO parecida o algún estándar parecido a esos en materia de seguridad de la información, pero estoy segura que la información está, la seguridad de la información está garantizada, ¿no? Los contratos, como les contaba, cuando haya terceros que participan del tratamiento de los datos, aunque sea alojando datos, aunque sea desarrollando nuestra página web, aunque sea dando mantenimiento a nuestra página web o a los equipos de las personas que trabajan en la superintendencia, cualquier intervención de tercero tiene que estar regulada en un contrato, ¿de acuerdo? O en el contrato de prestación de servicios incluir una cláusula que haga referencia al tratamiento de datos y las obligaciones que de ello derivan, ¿de acuerdo? El artículo 31, lo pongo aquí como ejemplo, hace referencia a ese mapa de bases de datos, tiene que identificar cada base de datos, quién es el responsable,
qué naturaleza de datos contiene, cuál es el fundamento jurídico de su existencia, se basa en el consentimiento, se basa en el contrato, se basa en una ley, cómo ha sido la obtención o recogida de los datos, cuál es el destino de esos datos, quiénes van a conocer esos datos, es decir, va detallando muy despacito cuáles son lo que debe contener ese mapa de base de datos, ¿no? Y por último, habíamos hablado de que ANTAI es la autoridad competente para conocer, para velar por el cumplimiento de esta ley y para sancionar cuando tenga que sancionar ante denuncias de particulares o denuncias por oficio público, es decir, cuando sale en prensa, y esto es mentira, o sea, nunca va a pasar, pero Superintendencia de Bancos ha dejado en el contenedor que hay debajo de su edificio un centenar de currículums de las últimas personas que ha analizado para entrar en el departamento de tecnología, imagínense, ¿no? Que ha analizado, no, que ha entrevistado. Si nosotros tenemos una noticia de ese tipo, la autoridad de control puede llamar a la puerta de la superintendencia y pedir explicaciones de por qué ha pasado eso, por qué ha fallado algo. Ha fallado el deber de confidencialidad, pero ha fallado la protección de datos de carácter personal, porque en esos currículums iban perfiles de personas, iban datos de personas naturales, ¿de acuerdo? Por poner un ejemplo ridículo que nunca va a pasar, pero porque se entienda, ¿de acuerdo? Cómo funciona un poco el sistema de protección de datos. Dentro de las infracciones que contempla la ley, tenemos, independientemente de las que van dirigidas al cumplimiento, como tratar datos sin consentimiento o incumplir la confidencialidad, etcétera, faltar a la seguridad de la información, tenemos no cooperar con la autoridad de control cuando haya una inspección, no facilitarle la información que nos estén pidiendo o no atender a los requerimientos que nos hagan, ¿de acuerdo? Es decir, es una autoridad competente con competencia en cualquier institución pública y privada de la República de Panamá, ¿de acuerdo? Y cuando se haya cometido una infracción muy grave, la autoridad de control puede suspender el tratamiento y puede bloquear el tratamiento de las bases de datos durante el tiempo que estime oportuno, durante el tiempo que se fije, para que se adopten medidas correctivas y se corrija ese incumplimiento, ¿de acuerdo? Entonces, estamos hablando de cuestiones que dañan a la reputación de la entidad, de cuestiones que pueden poner en entredicho cómo funciona la superintendencia de bancos a nivel de garantizar la seguridad de la información, la superintendencia o cualquier entidad bancaria, ¿de acuerdo? Sí que vamos a tener un taller de capacitaciones, que lo decía Sandra al principio, con las entidades bancarias y les vamos a convocar a la asociación bancaria y a las entidades bancarias, pero necesitamos que la superintendencia de bancos, Panamá necesita que la superintendencia de bancos tenga muy claro que esto les obliga y así lo comunique a las entidades bancarias, ¿de acuerdo? Entonces, al final, o a modo de conclusión, y ya estoy terminando, me faltan 2 diapositivas, ¿qué nos aporta este nuevo marco normativo, ¿no?, de protección de datos? Nos aporta el diseñar una cultura de privacidad a nivel interno, ¿no? Todas las personas dentro de la institución tienen que conocer que existe una normativa de protección de datos y que cuando yo tengo que manejar datos en el desempeño de mis funciones profesionales y laborales, tengo que cumplir con estas exigencias, ¿de acuerdo? Me permite gestionar el acceso, que entiendo que si ustedes cumplen algún estándar de seguridad de la información ya lo tienen implantado, pero gestionar el control de a qué accede cada usuario dentro de la superintendencia y si no accede a más información de la que necesita conocer. Información, ojo, en materia de protección de datos. La confidencialidad les obligará a establecer accesos de estas personas de este departamento necesitan acceder a esta información, pero no a esta otra. Pero aquí estamos hablando de datos personales, ¿no? Información que contenga datos personales. Les permite, cuando ustedes demuestren que están cumpliendo con esta normativa, su reputación va a ser más positiva en el mercado, aumenta la confianza del consumidor y del usuario, porque estamos en un mundo en el que la privacidad cada vez importa más y cada vez es más exigente el usuario para el tratamiento de sus datos, ¿no?, y su información personal.
Pero esto no lo conseguiremos si no conocemos nuestras obligaciones, si no ponemos medios internos o externos para prepararnos para el cumplimiento. Es decir, si este taller es la primera y la última vez que ustedes oyen hablar y se preocupan de la Ley 81 de aquí a marzo, tendremos un problema. Panamá tendrá un problema, ANTAI tendrá un problema y la superintendencia tendrá un problema. ¿De acuerdo? Porque ya no será un taller de capacitación, ya será una obligación de cumplimiento porque ha entrado en vigor una ley que les obliga. ¿De acuerdo? Tenemos que capacitar a nuestro personal con acceso a datos, es decir, la gente que dentro de la superintendencia maneja datos de carácter personal tiene que estar capacitada en esta ley y tenemos que tener, sobre todo, mucha seguridad y mucha ciberseguridad en nuestra actividad. ¿De acuerdo? Que eso lo doy por supuesto con este gran departamento de tecnología que tiene la superintendencia. Por nuestra parte, hemos llegado hasta aquí. Espero que les haya quedado un poquito más claro. Cualquier duda, cualquier sugerencia, estoy a su disposición y el licenciado Armando Lin desde ANTAI igualmente para que nos hagan cualquier consulta ahora o cuando hayan reposado y recapacitado sobre lo que han escuchado esta mañana y hayan dicho, esta loca española que nos han traído la ANTAI para contarnos este cuento de la protección de datos, no sé si me he enterado de algo, pero vamos a ponernos al día, ¿no? Entonces, yo tengo una pregunta. Dígame. En lo que estuvo explicando, no mencionó cuánto tiempo debemos conservar los datos personales por ser en un departamento de recursos humanos o los expedientes que tenemos de reclamos de atención al cliente. Claro. ¿Cuánto tiempo debemos conservar esa información? Eso yo no se lo puedo contestar. Eso lo tienen ustedes que analizar de acuerdo a la normativa que regule cada actividad. Es decir, en materia de recursos humanos, cuando un trabajador sale de una empresa, la legislación laboral contemplará un plazo X, serán 5, 10, 15 años, durante el cual ese trabajador podrá reclamar a la institución pública o a la empresa por su relación laboral. Transcurrido ese plazo, no hace sentido que sigamos conservando esos datos. Cuando yo tengo un reclamo de un ciudadano contra una entidad bancaria y conozco en apelación, cuando yo resuelvo, si mi resolución es firme, ahí ya hemos terminado la vía administrativa. Puede haber vía, el ciudadano siempre entiendo que tendrá vía judicial, tutela judicial efectiva y podrá acudir a los tribunales si no queda conforme con lo que resuelva la superintendencia. Ahí no lo sé, estoy preguntando, pero si se diese el caso y fuese así, durante el tiempo que él pueda recurrir a la justicia, ustedes tendrán que conservar esa información. Es decir, los plazos de conservación no los va a decir la ley 81. Los tienen que aplicar, es decir, por ejemplo, la ley de historial crediticio prevé que deben mantenerse durante 7 años. La ley de derechos del paciente habla de que han de conservarse los datos de los 2 últimos años de las personas fallecidas, por ejemplo, durante los 2 últimos años de asistencia antes de su muerte y no sé cuántos años más por si hay algún tipo de reclamaciones. Es decir, cada una nos vamos encontrando distintos plazos. En otro taller salió, la Contraloría tiene un cuadro de cuánto tiempo deben conservarse determinados documentos que estudiaremos y al que remitiremos, porque es que además esto no depende de protección de datos, depende de que tú tengas permiso para conservar esa información. Y en el momento en el que nada te permita, te legitime para tener esa información, tú la tienes que eliminar. No sé si me explico. ¿Qué te da permiso? El que haya una ley que reconozca un derecho a ese ciudadano para que me pueda reclamar. ¿Qué te da permiso? El que haya una ley que le dé un derecho al trabajador para que pueda reclamar por la relación que ha tenido conmigo. Transcurrido ese plazo, que será X, nosotros tendremos en nuestras bases de datos que hacer una depuración de datos y esos datos tendrán que eliminarse. Sí que es verdad que hay una obligación previa, pero esto ya es para nota, ¿no? Pero por su pregunta se lo voy
voy a contar. Cuando nosotros ya hemos terminado ese reclamo y ya hemos resuelto como superintendencia, ahí se acaba la vía administrativa y se archiva, ¿no? Ese archivo tiene que ser, me da igual en soporte papel que en soporte informatizado, el archivo en materia de protección de datos significa que nadie puede acceder ahí a menos que una autoridad judicial nos lo pida. Pero yo la tengo que conservar. Entonces lo tengo que conservar. Cuando son instituciones más pequeñas, pues me da igual en una parte del servidor al que solo puede acceder tecnología con una clave determinada y dentro de tecnología una o dos personas, porque tampoco hace falta que accedan todo el departamento de tecnología a eso, está de alguna manera bloqueada esa información porque yo no puedo seguir manejándola. Pero sí que tengo obligación de conservarla por si acaso el ciudadano ejerciendo sus derechos acude a un juez y el juez me dice, por favor, en este reclamo que hizo, ¿cómo resolvió la superintendencia? Y ahí tengo que responder y echar mano del archivo. Pero mientras tanto, los mantengo bloqueados. Es decir, los uso mientras estoy conociendo del reclamo, lo archivo y lo destruyo. Son como 3 fases que yo tengo que implementar con toda la información que manejo dentro de la superintendencia. Los plazos yo no se los puedo decir y no van a ser un solo plazo para todo. También puede ser que por una organización interna ustedes decidan que el plazo de conservación de toda la información va a ser el máximo que tenemos dentro de las leyes que nos aplican, ¿no? Claro. Nosotros pudiéramos establecer nuestra propia política de acuerdo a las leyes gubernamentales. Claro. Es lo que en realidad, por lo menos con los documentos que tenemos en la institución, antes nosotros de descartarlo, nosotros cumplimos con lo que establece el Estado, ¿no? En cuánto tiempo debemos tener una factura, un recibo, un estado financiero. Entonces nosotros nos regimos con él. Entonces en este caso nosotros podemos establecer nuestra propia política en cuánto tiempo vamos a tener la información personal de un colaborador o un reclamo. Ya sería nosotros como institución. Sí, solo aquella documentación que tenga datos personales. Ahí no nos compliquemos la vida. Sí, sí, claro. También quería preguntarle de esta ley, cuando usted habla de todas aquellas personas que manejan datos personales deberían de capacitarse, se pudiese entonces capacitar a lo que es el área de atención al cliente de nosotros y la Dirección de Recursos Humanos que manejan información, por lo menos nuestro departamento de seguridad, que claro. Ellos al momento de que nosotros recibimos a alguna persona en la institución, nosotros le tomamos datos personales como nombre, cédula, de dónde viene. También sería bueno que ellos se capacitaran. Claro. Sí, sí. Y ustedes harían esa capacitación. De manera que pudiéramos dar una capacitación en la institución de parte de ustedes, que se pueda organizar. Ahí yo entiendo, licenciado. Sí, nosotros no tendríamos inconveniente en hacerlo. Así es que si usted quiere, se podría empezar a coordinar eso, porque necesariamente la idea es que toda la institución y sobre todo los que tengan contacto en el tratamiento de los datos personales, pues manejen con mucha facilidad este tema. Porque eso, entendemos que ustedes son la parte tecnológica y veo que son el equipo que se encarga en este momento de los temas de transparencia, el monitoreo y los datos abiertos. Es correcto. Este es un capítulo que, si bien no está alejado de esa voluntad de darle al ciudadano, al usuario, una facilidad en cuanto a la transparencia, en este caso es a ese mismo ciudadano que se le da transparencia, pues darle también protección de sus datos personales. Así que para nosotros sí sería importante y no tenemos ningún inconveniente en organizar un taller con otros departamentos
de su institución que manejen los datos, incluyendo asesoría legal, que también sería muy importante que lo incluyeran. Así es que nosotros estamos a la orden. Si usted quiere, pues a partir de este momento empezamos a trabajar en eso, tomando en consideración pues que, como explicó la doctora Arias, nosotros tenemos, creo que nos quedan todavía 10 u 11 talleres que realizar, pero ubicaríamos el espacio, porque sí es importante que la superintendencia de bancos esté pues en sintonía con ANTAI en este tema. Claro, claro que sí. Muy bien capacitados en el manejo de los procedimientos que se requieren para el tratamiento de estos datos. Así es que por parte nuestra estamos a la orden. Nosotros entonces nos pondríamos en contacto con ustedes, o ustedes se comunicarían con la ingeniera Emiliani para así coordinar las áreas que podían participar. Bueno, yo creo que, dado que ya el taller pues está por concluirse, ustedes deberían hablar con la licenciada Emiliani, que ella nos hiciera la solicitud, y a partir de ahí empezamos a ubicar fechas y quiénes serían los otros participantes. Me parece bien. Licenciado, una pregunta. Esta información que nosotros publicamos en la página de transparencia, que tiene que ver con nombre, cédula, de lo que es la planilla, pues, de nuestros colaboradores, ¿cómo entra esa parte en datos, en esta ley 81? Por lo menos nosotros somos una de las instituciones, si usted observa, nosotros no ponemos los números de cédula de nuestros colaboradores, pero sin embargo sí ponemos los nombres, el cargo, todo lo demás que ustedes piden. Nosotros no estaríamos cumpliendo con la ley 81. Claro, pero yo ahí entiendo, cuando hemos hablado de las bases de legitimación, hemos hablado de que puede obligarnos una ley a publicar determinada información de carácter personal. Cuando eso está justificado por una norma de rango legal, es como si ustedes en las comunidades de propietarios se publican los morosos, la lista de morosos. Bueno, pues es que es una obligación de la ley de propiedad horizontal que se publique esa información. Pues ustedes, por transparencia administrativa, no tienen que dejar de cumplir esas obligaciones. Puede que desde, además siendo en este país la autoridad de transparencia la misma que la de protección de datos, ahí lo coordinarán muy bien y harán sus recomendaciones en su caso, pero mientras no se diga nada, hay que seguir cumpliendo las leyes y publicando lo que les obligue la ley, ¿no? Licenciado, yo lo entiendo así. Sí, así mismo es, y pues importante que ustedes, que son el equipo de transparencia, coordinemos ese tipo de detalles, porque pues como dijo la doctora, en otros países son dos entidades distintas las que manejan el acceso a la información, la transparencia y la protección de datos. En este caso, pues la ley le ha otorgado a la ANTAI ambas facultades, pero siempre ha respetado el tema de la ley especial. Así es que en este momento, todo lo que tenga que ver con el acceso a la información pública y la transparencia, pues sigue con toda su vigencia. El tema de la cédula, licenciada, es un tema pues que, créame, en todos los talleres y en todas las consultas que se hacen siempre surge ese tema. Y pues es lógico, porque pues la cédula es el documento o el dato o la información más importante que puede vincular a una persona. De hecho, pues cabe la posibilidad de que una persona tenga los dos primeros nombres y el mismo apellido, pero la cédula le hace la distinción entre cada uno. Llegará su momento en que pues se analizará en específico el tema de la cédula en cuanto al servidor público, porque también hay una condición muy importante que no podemos obviar. No es lo mismo que se publique la cédula de Juan Pérez, que trabaja en la Estrella Azul, por decir un nombre, a publicar el nombre o la planilla de el Ministerio, no sé, de Gobierno.
Me explico, hay una justificación porque ya usted tendría que analizar lo que la ley del mismo presupuesto, la ley del gasto público, necesita que se identifique quién es el funcionario por tema, pues que en este momento no es el que vamos a detallar, pero pues como se ha dado anteriormente, que aparecen personas en 2, 3 planillas estatales, es una persona pues que no es la que está desempeñando el puesto, pero tiene el mismo nombre. Casos que se han dado, y se lo digo sin ánimo de entrar en detalle, pues por la reserva de las investigaciones también que se hacen acá, pero sí se han tenido casos en que lo que ha identificado quién es verdaderamente la persona que se investiga es la cédula. De la cédula. Por lo demás, tienen los mismos 2 nombres y el primer apellido, y muchas veces se desconoce el segundo apellido. Okay. Ese es un tema que aún no está definido, pero como muy bien lo explicó la doctora Arias, pues en este momento lo que la ley lo obligue a usted como institución a publicar, pues eso se seguirá manteniendo así hasta tanto pues se llegue a identificar alguna condición que pueda hacer variar esta situación. Pero sí es un tema pues que a todo el mundo preocupa el hecho de que la cédula vinculada con los nombres sea expuesto. De hecho, hay un tema que ustedes deben conocer que es con el portal de gobierno abierto, que pues ahí también se hacen publicaciones, sin embargo no hay una justificación legal y eso se está trabajando sobre esa definición para ver si ahí en ese portal es necesario o no que se publique cédula. O sea, son cosas que se están dando en este momento, la reglamentación no está lista todavía, así es que de ahí la importancia de todos estos talleres, ir recogiendo esas inquietudes, a ver cómo se van resolviendo en la medida de lo posible y que queden pues resueltas en el reglamento en la medida de las posibilidades. Muchas gracias. Si en tecnología tengan alguna pregunta. No, por el momento no vemos casi todo claro. Lo que sí es que, claro, tenemos que remitir y hablar con nuestros jefes, ver sobre esa ley 81, empezar a revisar los contratos con el tema de que lo que es la confidencialidad y el tratamiento de datos, que eso es lo que vamos a proceder a hacer. Pero nosotros como control de calidad no tenemos la custodia de eso sería con el equipo de Chever. Exacto. Sí, así que por parte de nosotros sería eso, tenemos que revisar más con los proveedores y obviamente ver con jurídico, porque como nos dijo Sandra, nosotros tenemos nuestra propia ley, tenemos que ver qué nos aplica y qué aplica y qué no nos aplica. Ya eso sería de mi parte, pues lo que podríamos para acotar ya con este taller. Lo que sí, bueno, entonces coordinaríamos con la ingeniera Emiliani para que se ponga en contacto con ustedes y poder entonces hacer las capacitaciones para el resto de las personas o las áreas que manejan datos personales. Gracias. Doctora, ¿algo más antes de cerrar el taller? No. Que muchas gracias por su atención y disposición y por el interés. Y nada, estamos a la orden. Igualmente, y pues sin más que agregar, estaremos a la espera de la comunicación de la, no sé si es ingeniera o licenciada Emiliani, y estamos totalmente a disposición para ampliar este taller a los otros departamentos que a bien ustedes consideren deben tener conocimiento sobre la protección de datos personales. Así que pues agradeciéndoles nuevamente, ha sido un gusto y pues espero que ustedes sean agentes multiplicadores de este tema dentro de su institución. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Por tomar las inversiones. Gracias. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao.